Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Echeverri, soy integrante de la Junta Directiva de la LSP y en nombre de nuestra comisión les agradezco la presencia. Es un gusto para nosotros poder realizar este tipo de actividades. En esta oportunidad tenemos la primera actividad de una comisión que es una de las más nuevitas de nuestra asociación, que es la Comisión de Trabajo Social, con una mesa que promete ser increíble, así que espero que sea muy provechosa para todos. Este es un espacio que estamos intentando construir entre todos para poder aportar y para que la disciplina crezca en toda Latinoamérica, así que espero que esto sea un primer paso y que esta comisión tenga todo el apoyo, que vaya creciendo, que los trabajadores sociales paliativistas se sientan representados y encuentren un espacio en el que se puedan nutrir. Les paso la posta a las disertantes, ellas van a hacer las presentaciones y como siempre estamos a disposición de todos para lo que necesiten. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Lorena. Buenas tardes para todas, para todos. Estamos muy contentos y les damos la bienvenida al webinario que es organizado por la Comisión de Trabajo Social de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Mi nombre es Débora Lema, soy trabajadora de Argentina, formo parte del equipo de cuidados paliativos del Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, y también de Pallium Latinoamérica en el programa de asistencia domiciliaria, y hoy voy a estar moderando este encuentro. El objetivo que pensamos es el de compartir las experiencias de 3 trabajadoras sociales de distintas ciudades. 2 de ellas van a representar la región latinoamericana, desde Buenos Aires y desde Medellín, y una de ellas desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami, que por su composición está dada en gran porcentaje por población latina. Bueno, la idea es conocer un poquito sus experiencias de abordaje en estos tiempos de pandemia por COVID-19 y poder hacer entre todos una construcción de cuáles son las diferencias y las similitudes que vayan surgiendo de las mismas. Las oradoras van a ser desde Argentina Elena Durbano, desde Estados Unidos Karina Ottman y desde Colombia María Clara Vélez Ángel. Yo las voy a ir presentando a medida que ellas inicien sus ponencias. Solo como para poder ordenar el encuentro, les podemos pedir que tengan sus micrófonos silenciados, va a estar el chat habilitado para que ustedes puedan ir haciendo comentarios y preguntas que vamos a dejar para los últimos 30 minutos del encuentro, que los vamos a dejar para el intercambio. Así que bueno, voy a comenzar presentando a nuestra primer oradora, que es Elena Durbano de Argentina. Ella es miembro de la comisión directiva del Instituto Pallium Latinoamérica, con funciones asistenciales, docentes y de investigación, y es coordinadora del programa Buenos Aires Ciudad Compasiva, Todos con Vos. Helen, te escuchamos. Bueno, gracias, Debbie. Hola a todos y todas desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, primero mi gran agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, porque inauguramos esta comisión, que es nuevita, el año pasado, una comisión de trabajo social, que para nosotros creíamos, seguimos creyendo y apostando a que es una profesión que tiene mucha expertise para intervenir en cuidados paliativos y en atención paliativa. Bienvenidos, y quiero empezar mi presentación con este video.
Bueno, espero que se haya escuchado, porque acá me llegan mensajes de que no se escucha. Si alguien puede levantar, aunque sea el dedito, o poner un sí en el chat para saber si lo pudieron ver y escuchar. No se escuchaba, Elena. No se escuchaba. A No. ver, Debbie, qué raro. Bueno, ¿querés probar vos, Debbie, desde tu video? A ver si podés pasarlo, porque me parece como motivador y creo que es importante que lo puedan ver. ¿Está bien, Debbie? Debbie, ¿me estás escuchando? A ver. Ellen, sí, tenés que dejar de compartir tu pantalla, así la puedo Sí, compartir yo. perfecto. Bueno, estos son cambios típicos de querer empezar con un video. A ver si ahora logramos que se escuche. A ver. ¿Lo estás abriendo, Débora? ¿Debbie? Creo que no. ¿No se logra el funciona. audio? ¿Escuchás? Bueno, No se logra. También el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Es una mujer. ahí está. Una escalera clave para llegar a... Toma esta decisión cuando no le permitieron ingresar a una de las salas de aislamiento donde con coronavirus. Cuando ya estaba en la cornisa, una enfermera dio aviso al personal policial. Esta es la parte que te estamos comentando. Van directamente los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hasta este sector del Hospital Muniz. Hola. Me invitaron a una charla, a un webinar. Sí, será este. Porque también estaba teniendo su propia vida. Tratar de ayudarla a bajar. Que mira, este despelote, no se oye nada. A mí el problema cuando hay tanta gente. Cuando el administrador configura ya. Bueno, Débora, ¿me podés habilitar para que yo siga la presentación? ¿Dejar de compartir pantalla? Sí. Bueno, entonces, lo que recién no se vio y no se escuchó, o algunos lo vieron y lo escucharon, es justamente un video que pretendía mostrar cómo en los medios se visibilizó algo tan importante como que un familiar puso en riesgo su vida subiendo por una escalera, nada menos, que para poder estar cerca de su ser querido. Y nosotros siempre decimos, lo que logran los medios, por más que nosotros hagamos esfuerzos, no lo van a lograr. Y así que lo pueden buscar, todo esto va a quedar grabado en el Facebook de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y también va a quedar grabado en los webinarios de la web de Cuidados Paliativos de la Asociación Latinoamericana porque son públicos. ¿Y qué pretendíamos con este video? Compartir cómo un familiar es capaz de subir por una escalera, que en realidad es una escalera que aprovechó los peldaños de una ventana para poder acercarse a terapia intensiva y ver a un ser querido. Creo que esto es muy importante porque recupera el concepto de capital social que los trabajadores sociales en general, ya desde el pregrado, nos conformamos dentro de esta idea. Y en el capital social
justamente lo definimos en el marco de la familia, los seres queridos, los allegados, y territorio y comunidad. ¿Y por qué territorio y comunidad y no lo englobamos todo en comunidad? Creo que esto es un aporte muy importante que podemos hacer desde nuestra profesión. El territorio tiene una característica diferente a la comunidad. No son conceptos que se contraponen, pero sí son conceptos que hay que definir para saber cómo uno se posiciona. Porque una cuestión es la comunidad educativa, la comunidad religiosa, que tiene realmente criterios y valores transversales que los identifican, pero que van a ser diferentes absolutamente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, si se trata de una escuela de la zona norte a una escuela de la zona sur. En cambio, el territorio para los trabajadores sociales es algo que está en constante movimiento, es dinámico, se construye con un importante componente subjetivo, que son la cultura, la historia y la biografía de cada habitante de la ciudad. Y nosotros un poco interpelados por esto de, bueno, se está empezando a visibilizar en los medios la importancia de la familia, decidimos, desde la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, elaborar un documento desde la Comisión de Trabajo Social, en la que intervenimos Argentina, Colombia, con María Clara, que es una de las conferencistas, y también Grisel Herrera de Venezuela, o sea, mostrando las realidades de 3 ciudades que están insertas en estos 3 países. Las características centrales de este documento es, en principio, describir la situación social de cada ciudad y país de actuación. Latinoamérica tiene ciertos componentes culturales que nos unen, pero también tenemos diferencias. Y a nosotros en lo personal, a María Clara y a mí, quizás nos impactó nuestra colega de Venezuela, porque a Venezuela la toma la pandemia en un momento que tienen una gran emigración de adultos, de jóvenes y adultos, y lo que queda en la población son niños, adolescentes y adultos mayores. Entonces, esto ha generado naturalmente redes de cuidado en quizás áreas generacionales que habitualmente no se contactaban. También brindamos conceptos claves de familia. Ustedes recuerden que nosotros esto lo escribimos como documento para que accedan todos los integrantes de los equipos de salud. No necesariamente los que provenimos del área psicosocial, sino médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales, voluntarios, etcétera, etcétera. Porque para los que hacemos familia y desde el área social, en realidad tenemos que luchar a menudo con cierta concepción idealizada de lo que es una familia. Y de pronto escuchamos estas cuestiones, bueno, una familia es disfuncional si no cuida, y una familia es funcional si se adaptan al cuidado. La realidad es que cada familia tiene su dinámica propia, cada familia va a desarrollar sus recursos de afrontamiento, y lo que pretendimos en este documento es justamente pensar cómo una pandemia y una cuarentena, imagínense que nosotros llevamos una cuarentena de más de 140 días, de alguna manera irrumpe en el entretejido familiar y hace que justamente se tengan que desarrollar nuevos mecanismos de afrontamiento. También pretendimos con este documento asesorar a los equipos de salud para el seguimiento familiar en distintos escenarios, en la internación, en el domicilio y en el duelo. Justamente aquí figuran algunas cuestiones que son sumamente útiles como herramientas para abordar temas que ahora en la pandemia lo van a abordar aquellos miembros de los equipos de salud, no necesariamente paliativistas, y que se ha limitado tanto el escenario que quizás quien esté en principio de cara al paciente o de cara al primer familiar sea el médico o el enfermero. Y también
dimos bastante importancia a algo que para los trabajadores sociales de paliativos es muy común, que es la comunicación telefónica, pero que nos damos cuenta que en general el personal no está entrenado para cómo mantener una comunicación telefónica adecuada. Y voy a describir, por lo menos para que ustedes vean, porque veo gente del resto de Latinoamérica, esta belleza que es la ciudad de Buenos Aires. Se darán cuenta que yo soy muy de la ciudad de Buenos Aires. Nací, viví y moriré en esta ciudad de Buenos Aires, que es bellísima, con un gran desarrollo cultural, pero observen esta imagen. Esta imagen no es una imagen pegada, es una imagen real que uno puede tomar yendo por una de las autopistas centrales. Perdón, me están escribiendo, ¿se está viendo bien y se me está escuchando bien? ¿Sí? Gracias. Sí, Perfectamente bien. Perfecto. Bueno, entonces, como decía, esto no es una foto pegada, esto es, si uno va por una de las autopistas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, tenemos este gran bolsón de pobreza y justamente en la espalda este gran desarrollo urbano. Quiero decir que en estos bolsones de pobreza nosotros tenemos una característica ideológica diferente a otros países de Latinoamérica, porque entre otras cosas tenemos asistencia gratuita para inmigrantes. Entonces, gran parte de las personas que habitan en estos bolsones son peruanos, paraguayos, bolivianos, que han venido acá a un mejor desarrollo laboral y económico, pero que en realidad también hay muchos que vienen para atenderse en salud. Y describo un poquito más qué es esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Por favor, esto es Argentina. En Argentina hay distintos tipos de comunidades, distintos tipos de abordajes, tenemos buenos desarrollos de cuidados paliativos, pero me voy a centrar puntualmente en el lugar que yo coordino, que es justamente el área de comunidades compasivas, que es Buenos Aires, ciudad compasiva, todos con vos. Recuerden que nosotros no usamos el tuteo, por eso reemplazamos el tú con el vos. Tenemos 3 millones de habitantes en una superficie de 203 kilómetros, donde el 18% es mayor de 65 años, donde hay una desocupación por más del 10% y una pobreza del 35,5%. Esta es una descripción que nosotros creemos que en cuanto a desocupación y pobreza va a aumentar significativamente en post-pandemia, porque con una cuarentena tan prolongada que justamente nos ha permitido adaptar los sistemas de salud a la crisis, en realidad esto va a aumentar y vamos a tener mayor desocupación y mayor pobreza. ¿Por qué? Porque hay muchas pymes, emprendimientos particulares, muchas cuestiones de comercios que han cerrado y que quizás no volverán a abrir. Otro detalle de la ciudad autónoma de Buenos Aires es que si miran esta pirámide, fíjense en violeta hacia la derecha, la primera de arriba, es la proporción de mujeres mayores de 80 años. Y además aquí podemos observar que estas mujeres mayores de 80 años, en el 55%, más de la mitad vive sola, lo cual nos habla de una población envejecida y en situación de aislamiento. Bien. Antes dije y mencioné que tenemos una característica en Argentina, que es poder recibir justamente a los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, por supuesto, entre otras cosas por la accesibilidad gratuita a la salud. Entonces me pareció como compartir con ustedes que nosotros tenemos una riqueza que a veces perdemos de vista en Buenos Aires o en Argentina, porque además tenemos una natural tendencia a no valorarnos o a castigarnos con respecto a estas cuestiones, pero tenemos una salud pública muy interesante. Fíjense que tenemos con internación
13 hospitales generales, 2 de niños, 14 especializados, sin internación, 3. Tenemos 38 centros de atención primaria, y a esto le sumamos centros médicos barriales y otros efectores. Yo he marcado en Colorado 4 hospitales: Argerich, Fernández, Santoyani y Muñiz. Nosotros los llamamos los hospitales del Anillo Colorado, porque estos hospitales se han adaptado justamente para poder dar una respuesta más completa en el tema COVID. Quiero decir además que en general en los hospitales públicos el trabajador social es parte de una triangulación donde vincula al familiar con su ser querido y también vincula el área social con el equipo de atención médico y de enfermería que pueda circular la información, tranquilizar al familiar y además, a la hora del alta, que también ocurre, poder articular con distintos dispositivos, como por ejemplo los dispositivos que tiene el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son efectores a donde puedan ir aquellas personas que o son sospechosos o tienen el alta porque no tienen atención clínica y pueden ir a otro hospital. Para ello hay habilitados hoteles y distintos lugares. Bien, estos 4 anillos colorados, justamente, uno de ellos es el Muñiz, que es el Hospital de Infecciosas, y es en el que lamentablemente el video, no sabemos por qué, salió en imagen primero y sin voz después, pero es justamente el hospital donde se observa un familiar poniendo en riesgo de vida para acercarse a su ser querido. Y ahora, en lo particular, en esta presentación, y poniéndome de acuerdo con el resto de conferencistas, yo voy a centrar particularmente algunas de las actividades que desarrollo. Ustedes saben que yo en el área social trabajo en el área asistencial, docente y de investigación. Pero voy a centrar en algo que no es frecuente, y es que nosotros tenemos, desde Pallium, un programa solidario de atención domiciliaria. Acá ven la foto de la comisión directiva de Pallium, y hacia la izquierda estamos el doctor Gustavo de Simón y yo, que somos los socios fundadores de esta ONG. Y algo que hemos logrado es este pabellón. Bueno, es una inversión muy importante, un pabellón sumamente cálido, pensado para justamente los pacientes que están en cuidados paliativos, y que ha sido reconocido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el primer pabellón compasivo. Decía recién que me voy a centrar nada más que en el programa de atención domiciliaria, porque acá, en este pabellón, también está el equipo de paliativos. En el equipo de paliativos, que es interdisciplinario, justamente es sede de la residencia posbásica interdisciplinaria de cuidados paliativos. Este equipo está coordinado por la doctora Marisa Pérez, y tenemos como referente social a Marcela Alonso, que justamente es una trabajadora social, no solo diplomada y capacitada en cuidados paliativos, sino que tiene horario completo destinado a esta actividad. Pero volviendo entonces a la atención domiciliaria, ¿qué hacemos o qué hicimos desde el trabajo social? Y también esto digo porque trabajé 25 años en este hospital, así que tenemos ya 30 años de experiencia en esta aplicación. El trabajador social hace una primera evaluación sociofamiliar, lo que a veces ustedes conocen como reunión familiar. Nosotros la establecimos como un modelo diferente, sin la presencia del paciente, teniendo en cuenta que justamente la familia puede decir algunas cuestiones que los angustian y los molestan y no lo van a decir de cara al paciente. Este abordaje psicosocial es un abordaje también que nos permite identificar tempranamente riesgos. Y en estos riesgos, que son los que ustedes conocen, como de cercos de silencio, duelo complejo, hay un riesgo que es una urgencia social, que es el riesgo de claudicación. Justamente nosotros, y me imagino que quizás en otros lugares de Latinoamérica, a diferencia de Europa y quizás de Estados Unidos, nosotros carecemos de dispositivos sociosanitarios a donde
vayan estos pacientes que están siendo cuidados amorosamente por sus familiares, pero que claudican. Así que la identificación temprana de riesgos nos hace pensar en cómo ampliar esa red y cómo dedicarnos a estos familiares. Pero también el área social de domicilio, justamente al mes de producido el fallecimiento, envía un folleto de duelo junto con la carta de condolencias. Y lo primero que nos ocurrió en tiempos de pandemia, que es el encabezado del folleto de duelo, que es la guía para la familia, algo que nos ocurrió, y en esto quiero destacar que fue iniciativa de Débora Lemon, que es nuestra moderadora, que participa del programa de domicilio, y advirtió rápidamente que hay necesidades diferentes en el duelo actual. Solamente, esto nosotros lo enviamos históricamente, reitero, hace muchísimos años, y tenemos investigaciones que nos dan evidencia, no solo de la validez del instrumento como folleto, sino de cómo la gente lo comparte con otras personas que han perdido seres queridos. Entonces, ¿qué modificaciones hicimos? Que en la introducción ya partimos que debido a la pandemia, las formas habituales de acompañar y despedirnos de nuestros seres queridos se han visto modificadas. Entonces, ante un fallecimiento, tampoco nos es posible llevar adelante rituales que permiten compartir con nuestros allegados las emociones y sentimientos que ocasionan el dolor de la pérdida. Nosotros habitualmente mencionamos esta cantidad de reacciones esperables, y una muy importante que aparece siempre en los familiares que atendemos en paliativos es: ¿y si hubiera hecho algo diferente? Bueno, pero ahora justamente la pandemia nos coloca en limitaciones que ya ha puesto la crisis sanitaria. Entonces es importante remarcar la diferencia de lo que uno siente como familiar que podría haber hecho diferente con la limitación concreta que pone una situación de cuarentena y donde es difícil que pueda promoverse la despedida, por lo menos inicialmente en el comienzo de nuestra pandemia esto era muy difícil. Otro de los ítems no tuvo la despedida que hubiéramos deseado, entonces ahí lo que sugerimos es que es importante recordar que más adelante podrá haber rituales que se consideren más apropiados de acuerdo a la tradición y a las creencias de cada familiar. No podemos compartir cómo nos sentimos. Justamente el aislamiento y el no poder compartir ritos de despedida limitan el acto aliviador de compartir con otros el dolor, ¿sí? Ahí estimulamos usar instancias virtuales a través de medios tecnológicos, teléfonos, redes sociales, computadoras, etcétera, a través de los cuales podemos ayudarlos y acompañarlos en el desarrollo de rituales. Otro de los temas que quisiera compartir dentro del marco, sí. Te quedan 5 minutos. Bueno, otro de los temas que quiero compartir es que nosotros yo estoy coordinando el área de la atención domiciliaria de una investigación que justamente pretende recabar las experiencias de atención al final de la vida durante la crisis del COVID. Esto consiste es cual y cuantitativa, son encuestas que se realizan a los deudos y a los equipos de salud. Fíjense que nosotros desde Pallium, que coordinamos América Latina, en realidad participamos de esta investigación en la que intervienen 19 países de 3 continentes. Otra cuestión que tratamos de desarrollar son videos. Y desde el área social quiero destacar el video de nosotros y las instituciones de salud en pandemia, porque justamente hasta ayer he recibido respuestas de médicos que les ha sido muy, muy útiles, porque justamente esto que yo hablaba de la creatividad del área social, el área médica está muy acostumbrada a manejarse por protocolos. Llega la pandemia y los protocolos cambiaban diariamente. Y bueno, los ayudamos a comprender que una institución, si bien uno ve algo rígido, está constituido por personas que también dictaminan normas. El COVID-19 y la familia, que no me voy a detener porque está bastante detallado en lo anterior, y 2,
videos de orientación en duelo. Digo esto porque estos videos también ayudan a que justamente aquel miembro del equipo que no necesariamente sea paliativista va a recibir justamente en esta época de pandemia, y ni que decir en post-pandemia, una cantidad de atención que no sabe ni qué contestar, ni qué decir, que va a derivar a salud mental, y todos sabemos que no llegan, con un bolsón de casi 40 millones de pobreza, y además donde enseñamos a hacer rituales de duelo personales y rituales de duelo colectivo. También, como último tema a compartir, en esta foto del video que nos salió del Hospital Muñiz, nosotros pusimos en funcionamiento el programa KELCA, que es un programa innovador de educación. Quiero decir que uno de los coordinadores es la licenciada en Educación Marcela Especos, que es quien junto a Sofía Bunge también coordina la Comisión de Educación de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y es un programa, que lo voy a tratar de explicar dado los escasos minutos que me quedan, que en realidad está pensado para todos aquellos lugares que no tienen equipo de cuidados paliativos, como es el Hospital Muñiz, y lo que pretendemos es generar desde este modelo innovador, crear un enfoque paliativo, inclusive la currícula se desarrolla acorde a las necesidades de cada institución. Bueno, esto implica toda una modalidad de intervención, que son 5 días, 3 días áulicos presenciales, 2 que en realidad se trabaja sobre la reflexión y la definición de un plan de acción. Por supuesto que ingresa un trabajador social, un psicólogo, un médico o más, ¿no? Por supuesto, pero representantes de las distintas áreas, y que después hacemos seguimiento cada 6 meses o en el tiempo necesario para ver en qué medida han podido cumplir el plan de acción. Bien, y para cerrar, creo que algo muy importante y que convoco y que invito es que por favor los trabajadores sociales latinoamericanos se asocien a esta asociación latinoamericana, porque esto nos va a permitir justamente generar un constructo propio que creo que puede sumar muchísimo a los equipos de cuidados paliativos, sobre todo por esta visión que tenemos del capital social, y sobre todo comprendiendo que una crisis es una crisis, pero también es una oportunidad, que ha puesto de relieve la despedida, las directivas anticipadas, porque también es cierto que esto de ingresar o no ingresar a la terapia intensiva, si el respirador o no respirador, convengamos que hay cuestiones que, dadas las edades y las comorbilidades de nuestros pacientes, nosotros desde paliativos pudimos orientar bastante a trabajar con ellos, fortaleciendo la autonomía, el abordaje familiar, el entrenamiento territorial, el involucramiento comunitario y el duelo, que vuelvo a insistir, es una entidad a la que no necesariamente va a llegar la persona que tenga la expertise del tratamiento psicoterapéutico, y que tampoco no es necesario que todos lleguen, pero donde vamos a encontrarnos con una población post-pandemia muy atravesada por las pérdidas, y no perder de vista nunca el autocuidado en los equipos de salud. Desde ya, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Debbie. Muchas gracias, Helen. Te voy a pedir que me dejes compartir pantalla. Sí, ahí estoy. Ahí te dejé. Muy bien. Y ya voy a pasar. Voy a pasar a presentarles a Karina Oldman, que ella es alemana, pero reside en Miami, Estados Unidos. Ella es trabajadora social oncológica y de paliativos del Sylvester Cancer Center y de la Universidad de Miami, y también se desempeña en el hospital como psicoterapeuta, en el hospital de Miami, que se llama Miami Center for Wellness and Aging. Y acaba de recibir una muy buena noticia, que es que fue admitida luego de un largo proceso al programa de doctorado en cuidados paliativos de la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Así que, Karina, te escuchamos. Gracias.
Gracias, Debbie. Gracias, Elena, por la presentación magnífica. Gracias a la asociación y la comisión para invitar a mí para participar en esta presentación importante. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Me llamo Karina, como dijo Debbie, y yo voy a presentar la perspectiva desde los Estados Unidos, desde Miami, que en muchas maneras es parte de Latinoamérica, porque tenemos una gran población de latinos en nuestra ciudad. Voy a revisar brevemente una descripción sociodemográfica de Miami para que entiendan el contexto de COVID y de su presencia en nuestra ciudad. Además, yo voy a discutir el rol de trabajo social en una pandemia desde la perspectiva de una trabajadora social oncológica y paliativa. Por fin yo voy a discutir brevemente la crisis social post-pandemia. Y gracias a Debbie por ayudarme con las diapos. Entonces, en Miami es una ciudad muy grande. Tenemos 470,000 personas en nuestra ciudad. En los Estados Unidos somos un país de más de 328 millones, así que somos un gran país. En la próxima diapo, yo voy a presentar en estas diapos datos socioeconómicos para que entiendan el contexto. Entonces, como pueden ver, la mediana de los ingresos familiares en Miami es 52,000, per cápita es 28,000. Tenemos un nivel de pobreza de personas viviendo bajo del nivel de pobreza de 16%. Eso es más de la mediana del estado de Florida y del país entero. En el próximo, más información sociodemográfico. La edad mediana de Miami es 40 años, con 23% mayor que 60 años. Eso es importante considerando el impacto del virus sobre la población de adultos mayores. 51% de población de Miami son mujeres. Y casi 70% es latino, así que tenemos muchas personas que hablan español aquí, que son del Caribe, son de Sudamérica, de Centroamérica, así que importante para mencionar. Tenemos también, quiero recalcar, perdón, con la próxima diapo, que las estadísticas relacionadas con el idioma, quiero recalcarlas porque sabemos que especialmente en los Estados Unidos hemos visto por las investigaciones y por la literatura que hay una relación entre las personas que no hablan inglés y los resultados peores de salud. Casi 75% de nuestros ciudadanos de Miami hablan un idioma aparte de inglés en casa. Más de 54% nacieron afuera de los Estados Unidos. Relacionado con el acceso al cuidado de salud, gracias, Debbie. Tenemos en Miami 42 centros comunitarios de salud. La mayoría es pública. Tenemos 14 hospitales, 5 son hospitales grandes, así que contienen más de 400 camas. El porcentaje de personas menos de 65 años sin seguro médico es casi 20%. Y eso es más que la mediana del estado de Florida y de los Estados Unidos en general, de nuevo.
En nuestro país tenemos un sistema de salud, un seguro médico para las personas mayor que 65 años que se llama Medicare. Y yo vi por las estadísticas de Miami que tenemos 93% de las personas de los mayores, los adultos mayores tienen el seguro médico por Medicare. A ver, en la próxima diapo, las estadísticas sobre COVID en los Estados Unidos y en Miami. Tenemos casi 5 millones de casos confirmados. Estas son unas estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins, que ha coleccionado mucha información sobre COVID. Estos son los números de la semana pasada. Tenemos casi 160,000 muertos en nuestro país. En Miami estamos, gracias a Dios, estamos experimentando, los números se están bajando ahora hace como una semana y media que empezó a bajarse, pero todavía tenemos 126,000 casos confirmados y casi 2,000 personas muertas por el virus. Yo quiero discutir el rol de trabajo social durante la pandemia. Como ven ustedes, tenemos una gran población en Miami. Hay más pobreza comparado al resto del estado y al resto de los Estados Unidos. Cuando miramos a los números, tenemos más personas sin seguro médico y estos factores provocaron una vulnerabilidad de COVID. Hay mucho que discutir relacionado con el COVID y relacionado con el trabajo social durante la pandemia, pero yo voy a compartir unos temas prominentes, salientes que salieron para mí durante mi experiencia trabajando durante la pandemia. Yo podría hacer una charla de 1 hora sobre mis experiencias, pero voy a concentrarme en estos temas salientes. Y quiero mencionar de nuevo que estoy hablando sobre 2 perspectivas, como una trabajadora social oncológica en un hospital grandísimo, además desde la perspectiva de una psicoterapista, tengo una práctica privada también. Así que voy a presentar desde esas 2 perspectivas. Así que en la próxima diapo, quería compartir esta cita. Para mí fue muy interesante porque estaba escrita en 2017 en un artículo médico desde 2 doctores que dijeron: inequidades en el cuidado de salud amenazan el bienestar de todo nuestro país. Y eso es muy importante, eso porque lo que entendemos, yo creo que un hecho colectivo es que este sentimiento, esta perspectiva es muy pertinente durante esta época, porque ahora entendemos que cuando hay grupos en nuestra población, cuando hay grupos que no tienen acceso a la salud, al cuidado de salud, que no tienen acceso a la información, que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, porque no pueden tener acceso a la medicina de prevención, por ejemplo. Ellos tienen una gran vulnerabilidad al COVID. Y cuando se hacen enfermos, aumenten el riesgo a todas las personas dentro de nuestras comunidades. Así que para mí fue muy interesante encontrar esta cita porque es la verdad durante esta época. Y me voy a concentrar en este tema de inequidades y es importante considerar eso. Inequidades de salud en los Estados Unidos. Quería compartir estas fotos. A la izquierda, arriba vemos, esta fue una manifestación de 2014 sobre acceso a agua.
Detroit, Michigan, que es una ciudad con mucha pobreza. Todavía al principio de la pandemia, había muchas personas que no tuvieron acceso al agua, no pudieron pagar y cortaron el servicio. Así que por muchos años en esa ciudad y en otras ciudades, la gente ha bregado con problemas de tener acceso al agua. En la foto a la derecha vemos una señora de Detroit que tuvo que usar donaciones de agua para lavar las manos, para lavar las cosas en la casa. Está durante una pandemia en que ya sabemos que lavar las manos es un gran factor en prevenir el virus. A la izquierda abajo vemos una foto de un hospital público de Queens, de Nueva York, que ya sabemos que sufrieron mucho con el virus. Es una foto de marzo de este año. Había muchos inmigrantes y personas sin seguro médico que tuvieron que pararse en una fila por 8 horas, 10 horas. De vez en cuando tuvieron que regresar el otro día para tratar de entrarse en el hospital con síntomas de COVID. Y se puede ver que no hay distancia entre la gente y dicen que eso es parte del problema en Nueva York porque propagó el virus. En la próxima diapo, quiero discutir... 3 minutos, Cari. Ok, gracias. Quiero discutir unas iniciativas para aumentar el acceso a necesidades básicas y el cuidado de salud. Ustedes pueden ver la lista. Como trabajadores sociales tenemos, uno de nuestros principios es promover acceso y promover los derechos de todos los seres humanos. Voy a ir para abajo porque en la lista yo quiero enfatizar uno de nuestro trabajo que hemos hecho aquí en Miami es enseñar a la comunidad cómo se puede hacer acceso al telehealth, a telemedicina. Eso ha sido muy importante, especialmente en la comunidad oncológica, porque esas son personas que han experimentado interrupciones con su tratamiento. Así que es muy importante que tengan acceso a telehealth, a telemedicine para seguir con su tratamiento, para recibir educación sobre la prevención del COVID. La otra cosa es para aumentar el acceso y el cuidado de salud. En mi rol como una trabajadora social, ha sido muy importante preguntar sobre los valores y las preferencias de los pacientes y entenderlos en el contexto de la cultura de las personas. Así que, por ejemplo, y comparto con ustedes que yo tenía una paciente y 2 pacientes, una pareja, los 2 se murieron por COVID, vivieron en una casa con sus familiares de 10 personas y la nieta llevó en la casa con la infección, ella no se dio cuenta y los 2 se hicieron enfermos y se murieron dentro de 8 días. Al final de la vida de ellos, yo estaba trabajando mucho con la familia y siempre haciendo preguntas sobre las preferencias. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué quieren sus abuelos? ¿Qué quieren sus padres? ¿Cuáles son los valores relacionados con el final de la vida? Fue una situación muy, muy difícil porque no pudieron estar al lado de sus abuelos, pero yo estaba así entre ellos dos y su familia, trabajando, apoyando, abogando con el equipo de comunicaciones por el iPad, por FaceTime, por lo que sea para que
tuvieran la experiencia de sentirse de una manera conectados con sus abuelos. La próxima cosa que quiero mencionar es establecer las directivas anticipadas si la persona está de acuerdo de hacer eso. Siempre se tiene que preguntar porque hay unas culturas que no quieren discutir la muerte tampoco y se tiene que respetar eso como eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Y la última diapo mío es... quería discutir también las pérdidas, porque tenemos pérdidas pequeñas como rutinas diarias. Todos nosotros estamos enfrentando eso. Pérdidas de viajar, de estar con nuestras familias, desempleo. Interrupciones en tratamiento, por ejemplo, para las personas con diabetes, con cáncer. Vamos a ver, ya estamos discutiendo que en nuestro país vamos a ver más casos de cáncer avanzados por las interrupciones de tratamiento. Así que nos estamos preparando como eso, como una comunidad paliativa. Y por fin quiero decir que Elena mencionó que estamos en una crisis, pero no sé si soy optimista, pero yo creo que hay muchas oportunidades de crecer nuestros programas, de hacer muchas intervenciones con nuestros pacientes, con nuestros clientes. Crear un ambiente terapéutico para que puedan discutir sus miedos, sus preocupaciones, abordar las pérdidas, promover nuevas maneras de despedida, evitar de tratar el duelo como un trastorno, porque no es. Hay riesgo de depresión, hay riesgo de angustia, hay riesgo de ansiedad, especialmente cuando consideramos las circunstancias de morirse durante la época de COVID. Pero primero podemos empezar a aumentar las iniciativas comunitarias para apoyar a esta gente que ha perdido familiares por el virus. Y por fin organizar el Schwartz Rounds. Es una iniciativa para apoyar a la gente que trabaja dentro del sistema de salud pública y del cuidado de salud. Porque nosotros hemos visto cosas difíciles y es importante que tengamos el espacio y la oportunidad de discutir el trauma, la angustia, el estrés que hemos experimentado. Voy a dejarles con la última diapo, son unos recursos y quizás cuando hacemos las preguntas podemos regresar a esto, pero estos son unos buenos recursos para compartir con ustedes sobre temas relacionados con el cuidado paliativo. Así que muchísimas gracias. Es un honor compartir con todos ustedes. Yo creo que cuando convocamos así y compartimos nuestras perspectivas, podemos crecer como trabajadores sociales. Así, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos, muchas gracias, Karina. Gracias. Excelente. Ahí te habilito para que puedas compartir y yo voy a aprovechar para entonces presentar a María Clara. Ella es María Clara Vélez Ángel, de Colombia, vive en Medellín, es coordinadora de la especialización en cuidados paliativos y docente y miembro del grupo de dolor y cuidados paliativos de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro del equipo de trabajo de la Clínica Universitaria Bolivariana. María Clara, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Las colegas, felicitarlas por la presentación. Realmente este trabajo ha sido muy interesante por conocer las diferentes experiencias de los diferentes países. Así que infinitas gracias. También es un honor para mí estar acá y gracias también a la ALSP. Bueno, yo también entonces voy a comenzar contándoles algunas características poblacionales de Colombia, que es mi país. Nosotros tenemos más o menos 40 millones de habitantes, dato de 2015, y quería hacer énfasis en algo interesante porque nosotros estamos convirtiéndonos también en una
en un país que va hacia el envejecimiento de una manera importante. En este momento el 10%, pues ya debe estar mayor el porcentaje, es adulto mayor. Hay un estimado que en el 2025 vamos a tener el 26% de la población, y ha estado ya pues como el dato de que el 84.7% de los adultos mayores está en condición crónica. Efectivamente, para nosotros esto es bien importante porque como país vamos a tener también que estructurar una cantidad de recursos para la población adulto mayor. Sin embargo, quería resaltar que de la cantidad de personas que en este momento en Colombia tienen COVID, que son más o menos 49 millones, los adultos mayores han presentado menor porcentaje que las personas adultas entre 20 y 40 años. Entonces, pues ha sido como interesante porque pensé inicialmente que iban a ser, veíamos pues que eran una población vulnerable, especialmente adultos mayores en condiciones de pobreza extrema. Debbie, ¿me pasas la diapositiva, por favor? ¿La estás pasando tú? Ah, no. Ah, sí. Gracias. Bueno, yo vivo en Medellín. Medellín hace parte de un departamento que se llama Antioquia. Es hermoso y muy verde. Tenemos 2.529.000 habitantes. Es la segunda ciudad más importante, pues, y poblada en Colombia. Y tenemos en este momento, datos actualizados, 29.568 personas en total con contagio de COVID, 1.534 recuperados y 489 fallecidos. Para nosotros es importante pues como compartirles cómo funciona nuestra seguridad social. Nosotros tenemos un sistema en donde el régimen contributivo y el régimen subsidiado son dos regímenes a los cuales nos debemos afiliar. Entonces, el régimen contributivo tiene un plan obligatorio de salud que llamamos POS, y el régimen subsidiado, el plan obligatorio de salud subsidiado, que le decimos POSESI. ¿Qué pasa? En el régimen contributivo usualmente estamos los empleados, el empleador está allí pagando un porcentaje de la afiliación, pero también el empleado. En el régimen subsidiado realmente se atienden las personas a través de un fondo que se hace desde el régimen contributivo. Entonces se hace un fondo para que las personas puedan tener acceso a la salud, especialmente personas en una situación económica pues baja, entre 1 y 2, y a veces no están afiliados o no tienen, por ejemplo, habitantes de calle que tienen otra categoría. ¿Quiénes hacen la atención? Las entidades promotoras de salud, que las llamamos las EPS. Estas entidades, digamos, atienden especialmente en primer nivel de atención en salud, o sea, atención primaria, médico general, y ellos contratan con instituciones prestadoras de salud que ya tienen una atención de segundo y tercer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estas IPS, yo trabajo en una de ellas, en la Clínica Bolivariana, allí ya hay unidad de cuidado intensivo, urgencias, consulta de especialistas, no hay atención primaria, ¿cierto? Sino todos los otros servicios que requieren incluso dispositivos especiales para poder atender los pacientes. Importante que en Medellín sucede que cuando es un problema de salud pública se le da toda la prioridad. Y en este momento cualquier persona que llegue a urgencias, por ejemplo, porque está grave con diagnóstico de COVID, debe ser atendido. No puede ser negada su atención, es una obligación de todos, ¿cierto? En cuidados paliativos nosotros pues estamos bien en Medellín, pero en Antioquia pues tenemos 47 instituciones. Es importante entender que casi siempre la atención de cuidados paliativos para nosotros es de complejidad media. Realmente creo que en la atención primaria nos falta mucho para que se conozca más los cuidados paliativos, y estamos pues en este momento en un proceso comunitario que al final pues les contaré.
Llegó marzo con el confinamiento. En marzo, y ya llevamos 5 meses, llegaron las primeras personas contagiadas de COVID y digamos que las políticas, lo que hemos percibido y lo que se ha vivido es que han cambiado de acuerdo al aumento de casos, ¿no? Entonces quisiera hacer énfasis en esto porque tiene una implicación directa en lo que está pasando ahora. Pasamos de un aislamiento total a uno parcial. El total era total distanciamiento, o sea, todos en casa, que fueron, pues fue casi que un primer mes y medio, no se podía salir, movilidad reducida, básicamente quien tenía carro se podía coger taxi, pero ni los buses se podían, ni el metro, esto fue bastante difícil. Las personas en casa que podían trabajar virtualmente, si no, no se podía trabajar. Por lo tanto, la economía se vio bastante afectada, básicamente hubo un paro económico, las redes institucionales, por ejemplo, para los trabajadores de salud, porque nosotros sí no hemos parado en ningún momento, estaban cerradas o iba una sola persona a atender, estoy hablando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de comisarías de familia, personería, y fue bastante difícil trabajar en esa época por esta falta de apoyos. Y la conducta ciudadana, un poco parecido a lo que decía Karina, que pasamos el principio de ser como juiciosos con respecto a quedarnos en casa, a tener todas las medidas de prevención, pero posteriormente cuando empieza el aislamiento parcial, que entonces el distanciamiento se abrió, se reactivó la economía, las personas ya pueden ir a trabajar como en este momento, ya salieron de nuevo los buses, el metro que es tan importante en Medellín, resulta pues que entonces las personas a través de los mitos o apoyadas en mitos, algunos tienen la creencia de que el COVID no existe y por ende no usan la protección que se debe, y creo que pueden ver la diferencia que hay en las dos fotos, que claramente muestran, por ejemplo, en principio, Medellín solo, veíamos esto, increíble, y ahora esta es una foto en el centro donde las personas empezaron a salir, muchos pues sin tapabocas. Eso igual empezó entonces a aumentar los casos. Y en este momento en Medellín estamos viviendo el pico más importante, con la mayor cantidad de casos. Los efectos del confinamiento tienen entonces pues algunas situaciones que son muy positivas, que creo que hemos visto nosotros mayor solidaridad en la comunidad, esto ha hecho que nos volvamos incluso más sensibles y que valoremos más al otro, al familiar, al amigo, porque no nos podemos ver, porque no nos podemos abrazar. Y creo que también algo de valoración por el planeta, ¿no? Me pregunto si esto es una semilla de cambio, porque creo que no lo podremos saber hasta que esto pase. Y me lo pregunto a nivel mundial. Yo esperaría que de verdad esto sea una oportunidad de crecimiento para todos y de conciencia. Y también hay unas consecuencias difíciles que hemos vivido, como por ejemplo, muchas personas limitadas para tener alimentación, vivienda, el acceso a los servicios públicos. Se ha puesto en riesgo la enfermedad mental, se han aumentado casos, sobre todo de depresión y ansiedad. Se han presentado problemas familiares. Es que este encierro de 5 meses no ha sido sencillo para nadie. Los chicos están estudiando virtualmente, las personas en lo posible trabajan desde casa, lo que en ocasiones pues ha favorecido o ha incrementado la violencia, las separaciones de las parejas, y ha puesto en riesgo también la relación padres e hijos, porque hay una dificultad, por ejemplo, para manejar un niño, lo cual me parece bastante difícil, encerrado, tanto tiempo, o los adolescentes, ¿cierto? Adultos mayores y personas con discapacidad con mayor vulnerabilidad en este momento, especialmente para el cuidado, el riesgo de consumo de sustancias que efectivamente ha aumentado. Yo en la clínica tengo un grupo de alcoholismo y farmacodependencia con un psiquiatra, lo tenemos hace muchos años y realmente han sido muy fieles como en su proceso, pero hemos encontrado más recaídas ahora.
y el estrés del personal. Justo en este momento la unidad de terapia intensiva está llena, hemos tenido que abrir pisos nuevos, los médicos, las enfermeras están cansadas, están agotadas, y también se da pues este tema del miedo al contagio y la impotencia de no poder hacer un final de vida y acompañar en un final de vida como todos queremos y esperamos. Quiero resaltar que en la conversación con las colegas veíamos una situación que tiene que ver mucho con nosotros en Colombia, y creo que como hipótesis puede ser cultural. Pero nosotros como equipo de salud hemos encontrado también unas dificultades para la atención. Entre ellas, muchas veces los pacientes evitan llegar al hospital si está con sospecha porque no quiere contagiarse, ¿no? La percepción frente al sistema de salud, en donde se habla de un cartel del COVID, porque las redes sociales poco han ayudado con este tema y creo que también ha faltado como educación. Entonces creen que efectivamente como algunos pacientes en la UTI se demoran, piensan que esto es intencional y que el fondo de la decisión tiene que ver con dinero, ¿cierto? Amenazas a las instituciones a veces, o al personal de salud. Por ejemplo, nos tocó con una enfermera hablar con la paciente porque la familia había llamado porque, ¿cómo así que íbamos a mandar la persona a que la familia la recogiera cuando deberíamos enviarla en ambulancia? Eso usualmente no pasa, excepto sea una situación grave. A veces ha habido discriminación. Si se sale con uniforme en la calle, las personas nos miran raro o dicen algo negativo. Amenaza de muerte a un médico, por ejemplo, porque había una unidad residencial y no querían ser contagiados. Y creo que al fin y al cabo todo está como muy conectado con una negación a la muerte, con un miedo infinito a lo que está pasando, y también pues como unas reacciones que nosotros como cultura pareciera que estuviéramos tramitando de alguna manera nuestras inconformidades o los conflictos más con estas reacciones. Yo creo que pues frente a esto habría mucho que profundizar. No es nuestro objetivo hablar y profundizar más sobre qué pasa con nosotros como sociedad y como Colombia, pero creo que hay un contenido histórico bien importante. Entonces, con este panorama, cuando vamos a hablar de la atención a la familia, esto lo he compartido con las compañeras del equipo psicosocial de la Clínica Bolivariana, con las compañeras de la Red Compasiva, cómo es muy importante pues, el tema del acceso de la salud, es decir, tener acceso a la salud va a moderar de manera diferente el impacto que el COVID tiene en la familia. El estadio y el diagnóstico es distinto, sospecha de COVID a tener un COVID asintomático a estar en la UTI. Las condiciones socioeconómicas pesan, las creencias culturales, el soporte familiar es fundamental. Y el soporte social, entendiendo la red extensa que a veces tiene la familia y obviamente pues la red comunitaria que es fundamental en el proceso. Entonces, si cada familia tendrá cada una de estas características de manera diferente, y favorecerá que se adapte a la situación o lo contrario, que sufra mucho ante la situación. Yo trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana, allí atiendo pacientes hospitalizados en los diferentes servicios. La clínica cuenta con consulta ambulatoria especializada, cuenta con urgencias, unidad de terapia intensiva adultos y neonatos, tiene pediatría y varios pisos, unos con maternas y otras con personas que tratan medicina interna por enfermedades crónicas. Ahora creo que ha sido un momento para el equipo muy interesante, nos hemos unido sin problema, porque sabemos que la atención debe ser centrada en el paciente y la familia. Hemos creído que hemos tenido una comunicación muy efectiva que ha permitido la flexibilidad, como decía ahorita Elena,
de cambiar el protocolo porque los ajustes han sido permanentes, tomar decisiones, tener la conexión a redes externas y el autocuidado. En general, en Medellín hemos conversado que trabajo social también ocupa un rol bien importante. En algunos hospitales no hay psicología, pero ellas hacen equipo con enfermería y con medicina, ¿cierto? Entonces esto cobra todo valor. La intervención la hemos hecho también gradual, ¿cierto? Clara, disculpa, te quedan unos pocos minutitos. Ok, voy a correr. Entonces, de acuerdo a la situación, si se tiene el paciente con sospecha o asintomático, distinto a lo que les decía pues ahorita, cuando está, por ejemplo, está grave en la UTI, la atención es diferente. Toda la atención en general la hemos hecho telefónica, exceptuando en la unidad de terapia intensiva, que en este momento están yendo 3 compañeras para hacer video llamada, que la familia pueda ver al paciente. Entonces hemos logrado por lo menos despedidas así, y esto ha sido para las familias fundamental. El Estado ha realizado unas estrategias interesantes. La apertura de la economía pues ha sido bien importante porque las personas no podemos vivir sin trabajo, no tenemos dinero. El pico y cédula, que es una estrategia donde cada persona puede salir un día con el último día, el número de la cédula, y esto hace que no todos nos vamos en bandada afuera. Hay unas estrategias también de identificación de las personas. Medellín Me Cuida, Medellín Ciudad Empresa también es para que las empresas se registren, apoyos de mercados y apoyos económicos de unos programas específicos pues de la alcaldía. Para cerrar entonces la red compasiva. Medellín, desde el 2015, con asesoría inicial de la Fundación New Health, viene desarrollando un proyecto con la filosofía y la intención de las comunidades compasivas. Las comunidades compasivas lo que intentan es incluir a la comunidad en el labor de atención, de cuidados paliativos, desde lo que puede hacer la comunidad. Nosotros continuamos ya solitas 2018 hasta hoy. Solitas estoy hablando de la UPB, sin la Fundación New Health, y nuestro objetivo es aportar al fortalecimiento de las redes de apoyo para personas con alta dependencia de cuidado y sus cuidadores. Así que tenemos 4 líneas de trabajo, entre ellas promover la compasión, estamos haciendo capacitaciones a cuidadores formales e informales, y estamos también construyendo una red barrial y estamos trabajando de manera inter e intrasectorial. En este momento la red pertenece a 69 instituciones, entre ellas hay públicas, privadas, instituciones de salud, ONGs con distintos enfoques, está también la Secretaría de Inclusión Social, que es súper importante para nosotros porque es una representación del Estado, y bueno, otras instituciones bien importantes. Nosotros desde la red hemos empezado a mirar con cada institución cuáles son las necesidades que han percibido con relación al COVID, la necesidad pues que tiene injerencia de intervención por parte de esa institución y cuáles también han intervenido independiente de la injerencia que tienen. Entonces hicimos esta recolección de datos que nos pareció pues como muy interesante, con el fin de poder crear una estrategia y que desde la red nosotros podamos apuntar a las necesidades específicas. Las que más se notaron que son poco satisfechas son las necesidades económicas, que sacó un alto porcentaje y no ha sido tan intervenida. En cambio, pues las necesidades de cuidado y psicológicas siguen, pero han estado más intervenidas. También la necesidad de información, sobre todo llamadas telefónicas, que está conectado pues con las necesidades de escucha. Cierro con este poema porque me parece que tal vez nos inspira a dar el salto para que ojalá de verdad nosotros aprendamos de esta experiencia a nivel personal, profesional, como seres humanos. Este es un poema de Benedetti. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces
recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprendemos todo lo que no hemos aprendido. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, María Clara. Con esta hermosa frase final, poema, nos quedamos todos muy emocionados. Vamos a pedir disculpas porque se nos ha ido retrasando y van a quedar unos menos minutos para lo que es el espacio de intercambio. Así que bueno, yo he ido recolectando algunas preguntas que les voy a pasar a hacer. Por ejemplo, Ximena preguntó si existe un programa de prevención de la claudicación familiar que se haya dispuesto ahora o activado ahora en pandemia. Me atrevo a decir que en Argentina no, pero a ver, quizás en las otras experiencias. ¿Un programa de prevención qué? De la claudicación familiar, cuando la familia... Nosotros tampoco hemos pensado en un programa. Es decir, lo que pasa es que en claudicación, lo que decía Elena, se trabaja mucho a nivel preventivo. Pues prevenir, es decir, lo que hacemos desde ya está tratando de llegar a que las familias claudiquen. Todas las estrategias que tal vez todas hemos compartido buscan esta intención. Entonces, mientras más apuntemos a esta prevención, pues, en este sentido pienso que sí es lo que estamos haciendo, identificando necesidades, mirando todos los apoyos, acompañando en final de vida, todo esto pienso que va a facilitar que las familias ojalá eviten pues llegar hasta la claudicación. Sí, yo querría agregar por ahí a lo que dice María Clara, que trabajamos muy activamente en la prevención. Sí. En lo referido a un programa, creo que Colombia nos aventaja, nosotros también desde Buenos Aires Ciudad Compasiva tenemos convenio con la New Health Foundation, pero no estamos tan desarrollados como Colombia, pero justo nos tomó la pandemia en un momento en que ya habíamos desarrollado un proyecto de entrenamiento territorial, y esto siempre lo marco, la diferencia de lo territorial y lo comunitario, justamente para fortalecer el entrenamiento de cuidadores. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos vecinos o agentes de salud o gente dispuesta a cuidar, a cubrir necesidades básicas. Por ejemplo, en la pandemia han surgido redes espontáneas que no existían, que están llevando alimentos a las puertas de las personas, adultos mayores que encontraron en soledad. Entonces, habíamos desarrollado un programa y un desarrollo justamente de entrenamiento en el cuidado y en los conceptos básicos de fin de vida para evitar la claudicación, o sea, para llegar a llevar la idea de la prevención en el nivel comunitario. Esto es un deber que nos queda, lo teníamos ya escrito, tenemos la autorización del Hospital Argerich, del centro de salud, los centros de salud que dependen del hospital. Íbamos ya a hacer entrenamiento e involucramiento de 2 empresas muy importantes que hay en ese sector y que esperamos que colaboren. Digamos, teníamos todo un proyecto armado que la pandemia lo fracturó. Ahora, sí es muy importante que nosotros, como trabajadores sociales, que estamos, honestamente, yo diría que lo que es muy claro en nuestra profesión es que nosotros tenemos bastante concepción de lo que son las políticas sociales. Entonces la idea es que María Clara desde su lugar,
Karina desde el suyo, y todos los trabajadores sociales de Latinoamérica que nos estén ahora escuchando, no olvidemos que parte de nuestra misión es elaborar un proyecto que sensibilice a las distintas secretarías y ministerios para que sean aprobados. Nosotros, yo les quiero recordar, para los que no son argentinos, nosotros cambiamos de gobierno y heredamos un país que estaba en el 5º lugar de mayor inflación, donde se había bajado salud a secretaría y no a ministerio, y donde además tenemos una deuda económica descomunal. Pero bueno, a veces como nosotros, como bien las escuché a las 3, y en algún punto cualquier crisis la vemos desde el lado de la oportunidad, bueno, este cambio también nos hace pensar que esto que elaboremos tenemos que tratar que llegue a los directivos y a los lugares que tengan las verdaderas decisiones políticas, ¿sí? Que sería el modo de que se creen instancias de socioterapéuticas, de cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, espero más o menos ir respondiendo a la pregunta, ¿no? Insisto, subrayamos mucho que lo que estamos haciendo ahora es prevención en claudicación. Y creo que esto es una labor nuestra muy fuerte que se viene desarrollando. Nosotros hicimos un estudio en domicilio donde la identificación temprana de la claudicación, mostrándosela al equipo, cambió radicalmente el escenario. Eran pacientes que no se pensaba que por ahí llegaban al momento final en domicilio y sin embargo lo han logrado. Quiere decir que si uno apuesta inicialmente a trabajar en prevención, podemos mejorar el logro. Pero además el involucramiento comunitario, el entrenamiento territorial y la perspectiva de armar un constructo que quizás tenga un lineamiento latinoamericano, también breguemos para que esto sea absorbido por las políticas de salud, sociales, de los distintos ministerios y secretarías que tengamos en cada uno de nuestros lugares. Yo también quisiera, justo ahora que Elena dice sobre la prevención y nuestra mirada de la oportunidad, justamente las creencias sociales que les compartía han cambiado precisamente por la intervención que se ha hecho, ¿cierto? Porque hay mucho desconocimiento, se junta pues como con la información de redes, que este virus fue hecho en otro país, con una intención, etcétera. Me imagino que a ustedes también le han pasado, pero de acuerdo con vos en que eso realmente es útil y sirve. Entonces, quería hacer pues como énfasis en eso. Bien. Debbie. Sí, alguien más preguntan por cómo ustedes consideran que es la mejor manera para utilizar la comunicación en este momento, y específicamente preguntan por lo que es la comunicación vía telefónica. Lo que pasa es que, por lo menos desde mi experiencia, es la única alternativa. Pues, o sea que la aprovechamos o dejamos a las personas sin información, sin escuchar. Pienso que es lo que tenemos, ¿no? Y si es el recurso primordial, hay que usarlo bien. Desde nuestra experiencia, yo considero que ha sido supremamente útil. Las familias han respondido bien, identifican al trabajador social y al equipo, porque pues además a nosotros nos ha acompañado psiquiatría, psicología, o sea, yo estoy muy conmovida positivamente por esto. Todos manejamos una guía como para tener una misma información, pero cuando, por ejemplo, en la UTI quieren ver al paciente, básicamente mis compañeras se reparten y este tema de la videollamada ha sido también pues fundamental. Nunca será igual a tenernos en vivo y en directo. Eso no será nunca igual. Pues también nos perdemos del gesto que acompaña la comunicación, efectivamente. Pero entonces requiere mucha más atención por parte nuestra para escuchar tono de voz y poder pues como preguntar, ¿estás triste? ¿Te escucho enojado? Etcétera, etcétera, para poder estar como muy empáticos con ellos. Yo quisiera decir algo también relacionado con eso, es que primero que
para mí, en mi experiencia, es un beneficio discutir, compartir con mis colegas sobre la experiencia para validar la diferencia. Y de vez en cuando nos experimentamos una angustia porque estamos en el negocio de estar al lado de nuestros pacientes, de estar con nuestros clientes, cuando están atravesando unas épocas muy difíciles de sus vidas, con las familias también. Yo soy una persona cariñosa. Yo muchas veces doy un abrazo a mis pacientes, a sus familias, al fin de la vida, cuando la persona se muere, estoy al lado de la familia. Así que para mí ha sido mi sugerencia para todo el grupo es discutir como colegas, si es un Zoom por la tarde o lo que sea, para validar la experiencia de la distancia, porque ha cambiado nuestra profesión durante esta época. Además, quería mencionar que hay unos recursos disponibles por unas organizaciones paliativas en los Estados Unidos. Desgraciadamente es en inglés, pero dan información de hacer reuniones con familias, con pacientes, con la distancia, las sesiones telefónicas, cosas así. Hay por CAPCI, por vitaltalks.org, y hay otras unas estrategias para establecer una conexión a pesar de la distancia. Sí, en la misma línea, bueno, nos dice María de Los Ángeles, y creo que es un poco como el gran aprendizaje de este encuentro, que es que esta pandemia nos ha desafiado a adaptarnos y a ser creativos desde nuestro rol y tener que buscar readaptaciones en la vida cotidiana, en la vida profesional, y bueno, y como vos decías, Karina, ¿no? Tener que estar encima, al lado de nuestros pacientes sosteniendo. Entonces, bueno, son muchas las interpelaciones que tenemos a diario, y bueno, creo que estos encuentros hacen y favorecen el sostén que nos damos entre todos. Yo aprovecho para agradecerles a ustedes, que ha sido un placer, agradecerles a la gente de la asociación. Los queremos invitar para poder entregar también en horario, a que se puedan inscribir a la asociación, que se hagan socios, que la puedan seguir a través de sus redes sociales, ya sea Instagram o por Facebook o Twitter. Y bueno, Lore, te paso la posta. Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad es que ha sido impecable todo lo que trajeron. Nos han nutrido a todos mucho. Trajeron herramientas, me parece, y nos dejan pensando muchísimo. Comparto muchas de las experiencias desde lo que es mi disciplina, que es la psicología. Recién la escuchaba a Karina hablar de esto del contacto físico, que los paliativistas tanto tenemos como recurso y no lo podemos utilizar. Y bueno, creo que la pandemia nos lleva a pensar nuevas estrategias que a futuro nos habrán enriquecido, nos habrán hecho crecer, y nos habrán hecho descubrir muchas cosas nuevas. A cada una, 1000 gracias. Realmente el compromiso de cada una fue enorme en lo que trajo. En nombre de la LSP, de la Junta Directiva, les agradezco. Espero que la Comisión de Trabajo Social no deje de crecer a partir de ahora. A todos los que están presentes los invito a sumarse, a traer propuestas, ¿sí? Estamos desde la Junta Directiva muy abiertos a escuchar proyectos, ¿sí? De hecho, parte de la creación de la comisión tiene que ver con eso, y serán bien recibidos. No solamente queremos que sean socios, que obviamente esto nos viene muy bien porque es lo que nos permite sostenernos como asociación. Para nosotros también es un año difícil, es un año donde no hemos tenido congreso, es un año donde la situación es compleja y hay toda una estructura por sostener siempre, ¿no? Entonces, toda colaboración siempre es buena, pero más allá de eso,
es nuestro interés que los trabajadores sociales tengan un espacio cada vez más grande en nuestra asociación. Así que a cada uno de los que hoy estuvo, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por el interés. A las ponentes, de corazón, totalmente agradecidas. En nombre de Patricia Bonilla, presidente, que anda por ahí conectada, también saludo. Y que ahí Patri abrió la cámara, está saludando. Y bueno, los esperamos en próximas actividades a todos. Muchísimas gracias.